funcionan, sí. ¿Se escucha el micro? Ahora sí. Hola. Bueno, vamos a comenzar la última charla de nuestro ciclo de divulgación. La física es chula y los materiales también. Hemos, digamos, en este último acto, pues hemos introducido un plato fuerte, que es, por un lado, la charla que nos van a dar Clara Grima y Enrique Fernández Borja. Bueno, ellos casi no hace falta presentación, pero lo voy a presentar. Ellos son ellos. Clara es profesora de matemáticas de nuestra universidad y es una excelsa divulgadora. Todos la conocéis seguramente más por su faceta de divulgación, pero su faceta científica pues también, digamos, es una grandísima científica. Y él es Enrique Fernández Borja, que ya nos ha visitado este año en una charla de foro de análisis y es profesor de física y también pues un exceso divulgador que tiene gran cantidad de premios y de enlaces con la sociedad en general. La charla Sin ti no soy nada, ¿vale? Que, digamos, además de una canción de Amaral, pues expresa una relación de amor, esperemos que no odio, entre la física y las matemáticas. Y, bueno, ellos ya nos contarán. Y con posterioridad a la charla, pues daremos los premios a nuestro concurso de vídeo, La física y los materiales en un clic, para lo cual, bueno, pues doy la bienvenida a representantes de 3 de los institutos participantes, a Antonio Machado, Vicente Alexandre y Botánico de San Fernando, especial a estos últimos por el desplazamiento que han tenido que hacer. Y bueno, no pierdo más el tiempo, así que le cedo los trastos a Clara y Enrique para que... Pues muchas gracias. Yo voy a coger agua. Pues gracias. ¿Dónde nos ponemos? No sabemos dónde ponernos, ¿eh? ¿Aquí? Porque como está todo el mundo para acá, aquí nos veis a nosotros y se ve la pantalla, ¿no? Pues yo creo que por aquí. Bueno, antes que... ¿Ya vamos a empezar? Bueno, antes que nada, voy a empezar yo, que para eso soy la chica. Que antes que nada, dar las gracias por la invitación y después de la presentación también muchas gracias. Estoy malita, ¿eh? Así que yo aquí, si nos sale malamente, tras, que nos lo perdonéis, que hay un bicho por aquí haciendo la de la suya. Y nosotros, cuando nos propusieron venir, no sé si habéis visto una charla que nosotros damos siempre, donde nos peleamos porque somos un físico y una matemática, pero como la... Cuando dice la damos siempre, exactamente la hemos dado... ¿Una vez? Una vez. Bueno, pero como yo la veo en vídeo, me parece que la hemos dado muchas veces. Yo, como mi abuela, que cuando ponía el España-Malta decía, pobrecitos, estarán cansados, ¿no? Porque lo veíamos todas las tardes. Los más jóvenes, os voy a contar que el España-Malta fue un partido que ganamos 12-1 allá por el 80 y... Eso se explica en la historia, ¿eh? Sí, ya está en historia eso. En el 84. ¿Cómo? En el 83. Había un año que era 1983 y vosotros no habéis nacido. O sea, la guerra civil, la transición y el España-Malta. Y el España-Malta. Bueno, pues eso, que como el lema era la física es chula, el lema de esta jornada, pues no nos lo vamos a pelear, sino vamos a hacer una declaración de amor, por eso se llama Sin ti no soy nada, porque aunque tradicionalmente hay gente que cuando hace los chistes, sobre todo en Twitter, en redes sociales, sobre la física y la matemática, pues siempre piensan que, pues eso, que son dos áreas de la ciencia, ¿no? Y ahora diría, bueno, la matemática no es ciencia, y entonces se acaba el buen rollo. Claro. ¿Vale? Son una rama de la ciencia y la matemática. De dos ramas de la ciencia que tradicionalmente como que se llamaban mal, ¿no? Y bueno, eso no, si sois de aquí del campus, no sé cómo están las cosas ahora, porque yo no di clase por aquí, pero eso aquí en Sevilla era mentira, porque todos los de física iban a ligar a la facultad de matemáticas, que teníamos barrilada y ellos no. Pero en realidad, ya sin broma, no es cierto que la física y la matemática sí que es verdad que para un matemático pues es muy tentador hacer un chiste sobre lo físico, porque la verdad, ¿no? Hay mucho juego, pobrecitos, es broma. En realidad no es esa la relación entre la física y la matemática, sino que es más bien esta, ¿no? De amor, no haga ilusión... esto no es informática, ¿no? No, perdón, no voy a contar el chiste, sigue tú. Sigue tú. Que es una relación de amor, ¿no? O por lo menos de dependencia. Habla tú. Gracias por invitarme. Eso, se me va a olvidar que la charla era a medias. Venga, sigue tú. Sí, no, si lo estás haciendo muy bonito. Sigue tú. Pero esta parte era mía. Venga, tuya, dale. Esto consiste en que nosotros ensayamos la charla, vamos a organizarnos bien, la que insiste mucho es Clara,
vamos a organizarnos muy bien porque tenemos que saber quién ha hablado y dónde hay que hablar, y luego hace ella lo que quiere. Es que estoy malita. Claro, No, sigue. malita y eres matemática, pues... Sigue. No, pues tradicionalmente eso. La cuestión ha sido siempre que, bueno, si hay estudiantes de física, algunos hay. ¿De matemática? Bueno, no pasa nada. Hombre, claro. Tiene que haber de todo en la vida. No, ya sabéis que dice todo el mundo que los físicos son matemáticos con frustraciones. Con frustración, sí. Sobre todo los es físicos. mentira, los físicos son gente que sabe matemática y además saben para qué sirven. Es una cosa... Y entonces, lo que no podemos olvidar nunca es que, aparte de estos chistes que son tan socorridos y tal, y aquí tienen tanto... ¿Has visto? Sí, ya se nota que estamos en la facultad de física, se nota que estamos en la facultad de física. Te lo compran, esto es maravilloso. Pero hay una relación que, bueno, no nos da tiempo en lo que tenemos preparado, porque nos han dicho que nos ciñamos a terminar hoy la charla. Entonces, no nos da tiempo a ver una panorámica general, pero sí que lo que nos gustaría es presentar ciertos puntos que nos parecen muy bonitos y sobre todo en la relación que existe entre el grado de abstracción que tienen las matemáticas con el punto de ciencia experimental que tiene la física. Y entonces... ¿Le doy? Dale. Entonces os presento a Eugene Wigner, que supongo que si estáis estudiando física y matemáticas, y si no, los que vayáis a estudiarlo, que son los de la siguiente bancada, pues lo conoceréis porque es uno de los gigantes, premio Nobel en física, pero el tipo era matemático, uno de los matemáticos fuertes del siglo XX. Sí. Y este señor, pues, bueno, ahí hay una cita que dice que el milagro de que el lenguaje de la matemática sea apropiado para formular las leyes de la física es un regalo maravilloso que ni entendemos ni merecemos. Bueno, te está pasando. Esto viene a colación... Bueno, este señor, que además trabajó sobre filosofía de la ciencia y de la matemática, escribió un artículo que es súper famoso, que es sobre la irrazonable... Efectividad. ¿Cómo? La irrazonable efectividad de las matemáticas para explicar la ciencia. Efectividad de las matemáticas para las ciencias naturales. Donde se planteaba de por qué funcionan tan bien las matemáticas para describir los fenómenos físicos, especialmente él se centró en la física. Claro, nuestra tesis, bueno, hay mucha gente que ha estudiado sobre esto. Bueno, de hecho hay corrientes de pensamiento a raíz de ese artículo, ¿no? Que están algunos que están a favor y otros que están en contra. Pero la verdad es que, aunque es sorprendente la relación entre la física, cómo las matemáticas explican la física, las matemáticas que han salido, que son un constructo humano y que vienen luego a explicar muy bien cómo funciona el universo, si uno lo piensa tampoco es tan sorprendente, ¿no? Si uno es matemático y piensa de verdad, tampoco es tan sorprendente. Porque las matemáticas, la forma de las matemáticas, ¿qué hacemos los matemáticos cuando hacemos matemática? Pues nos inventamos unos elementos, ¿no? O sea, cogemos unos objetos, pues o bien que son o vectores o funciones o números o lo que queramos, y con esos objetos definimos unas reglas del juego. Nos las inventamos, todo eso sale de nuestra cabeza. Bueno, pues estas son las reglas del juego, estas son las operaciones que vamos a utilizar y a partir de con estos juguetes, con estos objetos y con estas reglas del juego vamos a jugar y vamos usando la lógica matemática a ver cómo evoluciona el juego y qué cosas van a ocurrir si se juega este juego con estas reglas matemáticas, con estas reglas que nos hemos inventado. Entonces, todo eso ha salido de nuestra cabeza, pero la física, cuéntalo tú, esto es tuyo. ¿La física? ¿Qué? La física es muy bonita. A mí me gusta. No, pero en la naturaleza se espera que pase eso, ¿no? Que las cosas, que si tienes electrones, pues que se comporten siempre siguiendo unas ciertas reglas del juego y que todo vaya más o menos como las reglas del juego que tiene la naturaleza. Entonces, es que si no, no haríamos nada aquí. Si efectivamente. Entonces, al final, coherencia interna, pues tampoco es tan misterioso, simplemente es que las matemáticas es el lenguaje que mejor explica la física. Voy a hablar despacio, vamos a dar, como he dicho antes, vamos a dar algunos ejemplos de cómo ocurren estas cosas, cómo los matemáticos inventamos objetos, jugamos con ellos, los desarrollamos y luego vienen los físicos y nos explican para qué sirven, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hablar un poco es de espacios vectoriales. Todos aquí sabemos que son espacios vectoriales porque pensábamos que iban... ¿Hay alguien que no sepa lo que son espacios vectoriales? Pero vectores sí sabemos lo que son, ¿no? Todos sabemos lo que son, entonces los voy a explicar muy rápido. Cuando pensamos en espacios vectoriales, pues muchas veces pensamos en flechas, en que los vectores son flechas, pero eso no es cierto. O sea, bueno, hay vectores que sí que son flechas. Espera. Dime.
Avísame, es que quiero darle yo para que salga la siguiente transparencia. Sí, para nosotros, si a nosotros nos hablan de vectores, no pensamos, a los matemáticos normalmente no pensamos en flechas, porque los vectores no tienen por qué ser flechas, sino que son objetos. Y son unos objetos que son unos conjuntos. Dale ahora. No hace falta que la leáis, ¿eh? No os vayáis. No hace falta que la leáis. Ojo, ¿eh? No la voy a No os explicar. vayáis. Eso es un espacio vectorial, no es una flecha, pero es más bonito. Un espacio vectorial es un conjunto de cosas, de objetos, da igual lo que sean los objetos, para los que definimos dos formas de jugar, que son la suma, dos operaciones. No hace falta que lo lean. No, que digo que te hagan una foto con esa transparencia. No, que yo en toda la charla digo, no pongáis letras en las transparencias. Son una serie de objetos que ya me han liado. Coge un conjunto de objetos y para él define dos operaciones, ¿no? En el caso del espacio vectorial, pues se define una operación interna que le llamamos la suma, ¿vale? Que básicamente, pues eso, que coge dos objetos, los sumas y te sale otro mismo objeto del mismo conjunto, de la misma caja de juguetes, y o el producto por escalar, que es coge un objeto, un vector, lo multiplicas por un número y se queda dentro de la caja. Y tiene que cumplir unas reglas, ¿vale? Que sea conmutativa, todo lo que está escrito ahí. Eso es para nosotros un espacio vectorial y es una cosa que en principio nos inventamos. Decimos, bueno, vamos a coger unos objetos que cumplen, vamos a definir estas operaciones y vamos a ver qué pasa. Y vamos a exigirle que cumplan estas condiciones que están ahí, que ya digo que no hace falta que os sepáis, ¿no? Bueno, sí hace falta que se sepa. Bueno, vosotros sí, porque tenemos que examinar, mis alumnos también, porque yo doy álgebra lineal y numérica en la facultad, pero quiero decir que no hace falta que la leáis, que simplemente es una cosa que sale de la cabeza humana y dices, voy a hacer estas reglas del juego, voy a hacer unos vectores. Y si pensamos en la flecha, dale a la otra transparencia. Un momento, déjame que diga algo. Ah, vale. Es que esto me alucina. Porque es que esto se lo inventan, se lo sacan de la manga. Dice, yo voy a definir un conjunto no sé qué, donde voy a definir una suma que se queda dentro del conjunto, bla, 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 y a eso lo voy a llamar espacio vectorial. ¡Ojo! Que te lo has inventado, que te la sacas de la manga. Que eso no significa nada. Hombre. Nada. Eso. A mí me gusta. A mí me gusta. Tiki, tiki. Bueno, pues si piensas en los vectores, ¿vale? Pues no voy a entrar en mucho detalle, pero si cogemos vectores, pues evidentemente si tenemos dos vectores, si pensáis en las flechas, digo, cogemos dos vectores, dos flechitas y los podemos sumar y lo que sale es otra flechita, otro vector. Y si tenemos una flechita, la multiplicamos por un número, lo que sale es otra flechita. Luego eso parece que tiene pinta de ser espacio vectorial, ¿no? Porque tenemos unos objetos, las flechitas, que se suman y sale otra flechita, que la multiplico por un número y sale otra flechita y además pues cumplen las propiedades que están por ahí, que son conmutativas, que hay un vector que no suma, que es el vector cero, el elemento neutro, o sea, que se cumplen todas esas propiedades. Luego, es verdad que no todo... Que por cada flecha hay una que apunta para atrás, que si la sumas te dan cero. Te da cero, que es el elemento neutro otra vez. O sea, que es verdad que si pensamos en flechitas son espacios vectoriales, pero hay espacios vectoriales que no son flechitas. Por ejemplo, esto también son vectores. Esto es una matriz, que todo el mundo, no sé si sabéis lo que es una matriz, todos no sé dónde están, los más jovencitos estáis por aquí, ¿no? Una matriz no es más que una cajita ordenada de números. O sea, que la ponemos ordenada por fila y por columnas, y una matriz, pues es un vector. Y unas matrices las usamos todos los días, pues cada vez que nos hacemos una foto. Cada vez que nos hacemos una foto con el móvil, lo que estamos capturando es una matriz como una jarta de números, ¿vale? O sea que entonces cuando trabajamos con fotos mandamos una foto de Instagram, estamos mandando una matriz. Suena regular, pero es así. Bueno, pues si tú coges una matriz, ahora en vez de flechitas voy a usar estos elementos como juguetes, como vectores. Pues evidentemente puedes definir una suma. Esta es una matriz 2 por 2 y esta también, porque tiene dos filas y dos columnas. Sumo elemento a elemento y el resultado efectivamente es otro elemento, otra matriz 2 por 2, o sea que podemos coger dos juguetitos, jugar con ellos y sale otro. Y si la multiplicamos por un número, por un escalar, pues también sale otra matriz. O sea que esto también es un vector. No hace falta pensar en vectores como flechas, sino que también pueden ser una foto, es un vector, la foto que tiene en tu móvil. Guapísimo. A mí me gusta. A mí me flipa. Porque claro, como te has inventado lo que es un vector, con lo de antes, ahora resulta que esto cumple todas las propiedades, las 10 propiedades, las 8 propiedades, no sé cuántas habéis puesto. Son 8, bueno, depende de si la suma interna y el producto interno, 8 o 10, entre 8 y 10, ¿vale? Y entonces eso es un vector. Claro, la primera vez que te cuentan esto, cuando me lo contaron la primera vez, dije yo, no puede ser. Yo creía que eran matrices, dice, pero además son vectores. Todos los elementos de este porque como cumplen la definición que podamos definir una suma y un producto son vectores. Y esto también es un vector. Esto es una función continua, no sé si los más jovencitos veis de ya funciones, ¿sí?
Pues esto es una función continua, una función que, bueno, tiene más propiedades, pero en particular es una función continua. Eso también lo puedo considerar como un vector, porque yo puedo coger dos funciones, o sea, esta misma función, que es la función, la que sea f de x, la puedo multiplicar por un número y lo que sale es otra función. Luego, si yo una función la multiplico por un número, eso es una función, se queda dentro del conjunto. Luego salen comparadas. ¿Perdón? Esa es la f Aquí y la 2f. están las dos. Y si coges dos funciones, la f y la g que están aquí, y yo las sumo, lo que me sale es otra función. Y luego podemos demostrar que se dan todas esas propiedades. Pues, por ejemplo, que dada una función, puedo encontrar otra función que al sumarla me dé 0. O sea, que todas las propiedades que cumple un espacio vectorial yo las puedo hacer con funciones. Luego, las funciones también son vectores. O sea, que cuando escuchemos hablar de vectores, no solo tenemos que pensar en flechas, sino que hay un montón de objetos que son parte de un espacio vectorial y con eso nosotros hacemos virguerías, ¿no? O sea, jugamos y demostramos un montón de cosas. Muy bonito. Y luego ya, dentro de los espacios vectoriales, tienen un montón de propiedades, o sea, que en un cierto conjunto, los polinomios, hay muchas cosas que son espacios vectoriales, que un cierto conjunto tenga estructura de espacio vectorial, que cumplan estas reglas, pues es muy cómodo para trabajar con ellos. Por ejemplo, para trabajar con las fotos. Cuando trabajamos con manipulación de fotos de imagen gráfica, yo perdona que ponga ejemplos de informática, pero es que yo doy clase allí, cuando trabajamos con manipulación de fotografía, pues lo que estamos trabajando es utilizando todas las propiedades de los espacios vectoriales. Y una de las propiedades de los espacios vectoriales, que es muy adecuada, y ahora viene otra transparencia de la que no me gusta, no sé, esta, es que tenemos un concepto que es el concepto de base, que es dentro del conjunto de objetos que tiene un espacio vectorial, se pueden encontrar unos conjuntos especiales que nos permiten generar todos los demás solo jugando con ellos, solo sumándolos a ellos y multiplicándolos entre ellos con números. Los ladrillos básicos. Exactamente, como si fuera, todo el mundo sabe que la base de las tortillas de patatas son tortilla. Patata. ¿Con qué se hace la tortilla? Vale, con huevo, patata y cebolla, porque si no, no es tortilla de patata, ¿no? Entonces, son conjuntos generales. Los huevos, la tortilla, la cebolla serían la base, serían los tres elementos de la base de la tortilla de patata. Si quisiéramos hacer una paella valenciana, pues los elementos de la base serían arroz, conejo. Bueno, nadie sabe cuáles son los elementos de una paella valenciana, pero si alguien supiera cuáles son los elementos de una paella valenciana, pues esos elementos se combinan entre ellos y forman una paella valenciana. Luego los ingredientes serían la base y, bueno, el concepto de sistema generador me lo voy a saltar un poco, ¿vale? O sea pero ese concepto es el que nos permite trabajar muy bien y hacer muchas cosas muy chulas sobre espacios vectoriales. Entonces, te dejo que hable de física. Gracias. Entonces, ahora viene una transparencia que es la importante de todo esto. Después de esta introducción, gracias. Es muy ¿Se ha bonito. entendido? Más o menos los mayores ya lo conocéis, ¿no? Esto básicamente es decir que todo lo que cumple la definición de espacio vectorial es un espacio vectorial. Eso es guay. Pero claro, esto te lo has inventado, pero ahora tenemos que describir cosas, como por ejemplo cuerpos en movimiento, y entonces nadie mejor que nuestro amigo Galileo, donde este se descolgó, entre otras muchas cosas, con un principio que se llama el principio de independencia del movimiento, que si uno lo lee, tal y como lo puso él lo puso en italiano antiguo, pero dice, cuando estudiamos un movimiento genérico, es decir, todo lo complicado que queramos, podemos descomponer los movimientos simples donde cada uno de ellos es independiente de todos los demás. ¿Eso qué significa? Claro, eso es que este hombre se dedicó a mirar movimientos y descubrió que podía descomponerlos en movimientos simples. Ahora la pregunta es, ¿y eso qué tiene que ver con las matemáticas? Bueno, pues imaginemos que tenemos esto como una trayectoria, donde tenemos el eje del espacio, el eje X y el eje Y indican coordenadas espaciales, y luego tenemos eso que es una partícula que se está moviendo por ahí. Bueno, pues eso es un movimiento complicado. Pero decimos, un momento, según el principio de independencia de Galileo, lo podemos descomponer en movimientos simples. ¿Por qué? Bueno, toda la clave está en darse cuenta de que si nosotros cogemos y decimos, en un instante determinado la partícula está en este punto. Estamos localizando la partícula con un vector. Y si estamos localizando la partícula con un vector, ahora nos podemos olvidar de la trayectoria, quedarnos solos con el vector de posición y ver cómo va cambiando el vector de posición con el tiempo. Eso describe la trayectoria, ¿verdad? La puntita del vector va a ir describiendo la trayectoria. Pero como tenemos un vector, lo podemos descomponer en los elementos de la base, que son independientes entre sí. Con lo cual ahora puedo estudiar lo que le pasa en el movimiento solo en el eje X y solo en el eje Y. Con lo cual, el principio de independencia del movimiento de Galileo lo que significa realmente es, oigan ustedes, para hacer cinemática o para estudiar movimientos, ustedes necesariamente tienen que describir
Todo esto con Espacio vectores. Y esto es guapísimo. Con espacios vectoriales. Bueno, con espacios- vectores. sí, con vectores, con espacios vectoriales. Pero Bueno, y no solo eso, porque luego llegó este señor, que también supongo que lo conocéis, ¿no? Bueno, Este era un pieza. Este era un pieza, sí. Iba a decir este impresentable, pero no, era un poquito misógino, ¿no? Una bueno, mijita. eso era lo mejor que Eso tenía. dicen, pero ¿qué? Lo mejor que tenía. Yo depende de lo que me era cuenten, digo, Newton es físico. Cuando me cuentan algo chungo, cuando cuentan algo bueno, digo, Newton siempre fue matemático. Depende de lo que sea. Bueno, Newton sí lo conocemos todos, ¿no? Es un... Tenía ¿no? un don especial, tenía un don de gentes. Sí, un don de gente, sí. No, lo que pasa es que nunca Iba lo enseñó. cargándose colegas por ahí. Estaba peleado con todo el mundo. Pero el tío era muy honesto porque él sabía que era el mejor. Y entonces querían que lo alabaran. Él necesitaba la alabanza del personal. Y entonces lo que hacía era que cuando publicaba algún artículo, escribía él cartas diciendo lo bueno que era y hacía que las firmaran colegas y las publicaba. Y luego decían, mira lo que han dicho de mí. qué campeón. Bueno. Ni yo lo hubiera dicho mejor. Bueno, pero sin duda Newton era un genio de las matemáticas y Y de la teología. y de la teología, pero no venimos a hablar de eso. Bueno, Genio sin... era teólogo. ¿Pero me vais a hablar? Pero hay que decir las verdades. Era Este señor teólogo. se ha descubierto que lo que más había escrito en su vida era sobre teología. Por lo visto se sabía la Biblia de memoria en latín, ¿no? Era un pieza. Para adelante y para atrás. ¿Cómo es? Y salteada. Se la podía preguntar salteada. Bueno, como decíamos, ya no sé lo que estaba diciendo, pero era algo sobre Newton, porque estoy viendo ahí la imagen. Newton era un crack de las matemáticas, sobre todo, pero también hizo... Un par de cosas en física. Hice un par de cosas en física que os sonará aquí en la facultad y fue, por ejemplo, él tuvo, para poder hablar de la aceleración y de propiedades del movimiento, definió la derivada. O sea, fue un tío que definió el concepto de derivada, no voy a entrar mucho en el concepto, y entre otras cosas pues llevamos media hora hablando, y también el concepto de integral, que aunque bueno, ahí hay una lucha que supongo que conocéis entre quién definió el cálculo integral o quién creó el cálculo infinitesimal, si Newton o Leibniz, pero evidentemente yo creo que fue de forma independiente, aunque todos usamos la notación de Leibniz. Y fueron dos cosas que uno cuando te las enseñan en el instituto, la integral y la derivada, parece que pues igual, ¿no?, que ha salido de la cabeza del profesor de matemática, que no sirve para nada, pero que evidentemente esto salió de la necesidad de explicar cosas en física. Bueno, las derivadas de estudiar el movimiento y las integrales de estudiar el campo gravitatorio, básicamente. Se lo sacó, él dijo, esto tiene que ir por aquí. Y evidentemente son dos herramientas que son fundamentales en las matemáticas. Vamos a seguir más adelante y que este ejemplo me gusta mucho, que este es Riemann, que fue un matemático muy brillante, a pesar de que solo duró 40 años, bueno, que se murió, quiero decir. Me inquieta mucho la foto de Riemann porque yo veo a Javier Cámara. Siempre. Igual los más jovencitos no saben quién. ¿Sabéis quién es Javier Cámara? ¿Ves tú? Es que no, yo como de escuchar en el instituto sé que algunos chistes no cuelan Luego lo buscáis. porque hay un salto generacional. Bueno, pues Bernard Riemann fue, como he dicho, un matemático muy eminente. Supongo que igual os suena la hipótesis de Riemann, porque este año fue, a ti sí, ¿no? A la matemática por lo menos le sonará la hipótesis de Riemann, porque este año fue noticia, porque se anunció que se había demostrado, y no, afortunadamente no, porque yo tengo la prueba casi terminada y me daría mucha rabia, lo que se han reído son matemáticos solo, me daría mucha rabia que me la pisaran, pero Riemann, sobre todo, él no trabajó nada en teoría de números, bueno, trabajó muy poco, le cundió bastante, él sobre todo trabajaba en geometría. Entonces Riemann lo que hizo fue definir una geometría nueva y pensar, salirse un poco de la geometría euclidia, que es la que nos enseñan en el cole, la que estamos acostumbradas, ¿no?, del plano, el espacio y tal, inventarse unas superficies, unas geometrías que son muy extrañas y pensar sobre ellas. A Riemann le importaba menos 20 la física y menos 1000 el universo, o sea, a él no le importaba nada, él lo que le gustaba era crear cosas en su cabeza y abstraer las matemáticas y llevarlas a los límites, hasta el límite. Y en esos límites describió unas superficies que no existían para nada, estaban en su cabeza, eran una pura obra de abstracción, una orfebrería de su abstracción matemática, y sobre ellas se puso a trabajar. Las superficies de Riemann, voy a explicarla como si estuviera aquí Francis, diría que son variedades complejas de género
número 1, pero como yo no soy Francis, voy a intentar explicarlo. Que me he ido para atrás, un poco mejor, un poco más sencillo. Una superficie de Riemann es una superficie que puede estar muy curvada, como la que acabamos de ver, que es una superficie muy extraña, pero entre otras propiedades, tiene una propiedad, es que si tú estás en un sitio de la superficie de Riemann, si pensamos que somos una personita muy pequeñita en la superficie de Riemann, supuesto sobre la superficie, a nuestro alrededor la vemos plana. No podemos percibir la curvatura. O sea, que a nuestro alrededor podemos pensar, si somos personas muy pequeñitas de una superficie de Riemann, que no estamos sobre algo curvado, sino que estamos sobre una superficie absolutamente plana. Eso no describe perfectamente una superficie de Riemann, pero es una de sus propiedades, como la Tierra. Claro. O sea, en la Tierra nosotros estamos sobre una esfera, a pesar de lo que digan los terraplanistas. Estamos sobre una esfera, pero no somos capaces de percibir a simple vista que estamos sobre una esfera, porque estamos en lo que se dice sobre una carta local, que es un espacio que es plano, que lo que estamos viendo nosotros en todo momento lo podemos tratar como un espacio que es plano, pero luego si lo viéramos desde fuera, pues veríamos que no estamos en una esfera en el caso de los que vivimos en la Tierra y si los que viven en otra superficie de Riemann, pues son una superficie muy complicada, pero ellos no lo perciban. Pero no, una pregunta. Entonces, si vives ahí, ¿no puedes deducir que estás en un... Sí, hay una forma de deducir estudiando la trayectoria más corta entre dos puntos alejados. O sea, no sé si os habéis fijado cuando se habéis hecho un vuelo transatlántico algo largo, algo largo es un vuelo, cuando hacemos un vuelo transatlántico que te ponen unos monitores en el asiento o en la pantalla del avión, se ve la trayectoria que sigue el avión. Entonces, por ejemplo, si vais de Madrid a Nueva York, que son dos puntos que tienen casi exactamente, no sé si exactamente la misma latitud, pero posiblemente la misma latitud, uno se espera que sobre la pantalla que te pone el avión, que te va indicando la trayectoria, que fuera en línea recta, ¿no? Porque si pensamos en la esfera, y uno podría pensar que, si pensáramos en el plano y pensamos que hay dos puntos a la misma altura, lo lógico sería seguir la línea recta, que es lo que nos han enseñado desde chiquitito, y es verdad, en la geometría plana y euclidia, que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Pero, sin embargo, cuando miramos a la pantalla del avión, la curva que describe la trayectoria del avión no es, esto es entre Alemania y California, la curva que describe no es recta. Hace una curva que podría parecer que es el camino más largo. Sin embargo, no es el camino más largo, es el camino más corto, es el que marca las geodésicas. Entonces, estudiando la distancia más corta entre dos puntos de una misma superficie de Riemann, si sale curvada, es que no estás en el plano, que estás en una superficie. No sé si me he liado un poco explicándolo. ¿Sí? O sea, si tú calculas la trayectoria y te sale recta, pues es que estás sobre un plano. Aunque tú lo veas plano, si tú calculas la trayectoria y te sale la distancia más corta que uno de dos puntos dentro de tu superficie, te sale una curva, ya puedes deducir que aunque tú lo veas plano, no es plano, está sobre una superficie. Claro, y eso es muy interesante porque, esas son las líneas que se llaman geodésicas, ¿lo has dicho? Sí. Creo que sí. Sí. Entonces, y eso es importante porque solo mirando las curvas de un espacio tú puedes deducir cualidades geométricas del mismo. Por ejemplo, si nosotros tiramos dos líneas y vemos que se mantienen paralelas todo el tiempo, podemos deducir que nuestro espacio en el que vivimos es un espacio plano. Sin embargo, si nosotros intentamos tirar paralelas, pero vemos que las curvas se separan entre sí, o dicho de otra manera, que por un punto exterior a una curva hay infinitas paralelas, eso es lo que se decía antiguamente, pues entonces podemos deducir que nuestro espacio tiene una geometría que se denomina geometría abierta. Y si vemos que esas curvas convergen en un punto, que es lo que pasa en la esfera con los meridianos, sí, pues entonces podemos decir que estamos con una geometría esférica. Es decir, que estudiando curvas solo podemos ver cosas interesantes y deducir cosas interesantes de la geometría. Pero claro, esto tuvo una vuelta de tuerca en el siglo XX. Un momentito, perdona que te interrumpa. Y todo eso salió de la cabeza de Riemann y estaba en su cabeza. Era una abstracción que en el mundo real, en principio, no tenía por qué tener ningún sentido más que allá de la belleza propia, que por cierto hay que decirlo, la belleza propia de abstraer. O sea, que es lo más bonito de las matemáticas, que es una cosa que hacemos que abstrae, que yo cuando estudiaba matemáticas, lo digo por la chica que está allí, me decían, ¿lo que tú estudias para qué sirve? Y digo, para nada. Digo, pero es tan bonito, o sea, me hace tan feliz. Y me decían, entonces, ¿por qué lo estudio? Digo, ¿para qué sirve la poesía? ¿Para qué sirve la música? Digo, pues las matemáticas son una cosa igual, ¿no? La hacemos, la traemos, todo funciona, todo es maravilloso y nos hace felices. Para eso sirven las matemáticas. Luego resulta, cuando salí de la facultad, en la facultad no sé si hay algún profesor mío aquí, en la facultad no me enteré para qué servían las matemáticas, pero cuando sales de la facultad, tú sí. Pero tú no me caías muy bien.
pero no lo voy a contar porque tú me quedas fatal. Quiero decir, cuando sales de la facultad te enteras que además de todo lo bonito que es y todo lo maravilloso que es el mundo de las matemáticas, que de verdad que no se me ocurre nada más bello que los razonamientos matemáticos, encima sirven para hacer cosas, ¿no? Pero esto de Riemann, estas cosas, Riemann en ese sentido, yo me parezco un poco a Riemann, solo en ese sentido, de que a mí me importaba un pito para qué servían las matemáticas. A mí me gusta hacer matemáticas. ¿Por qué? Porque son bellas, porque son bonitas, porque te hacen feliz. Clara, Y me callo, ¿no? Bebe, venga, sí. Es que nos tenemos que ir. Ah, vale, sí, venga. Entonces, bueno, después de todo esto que casi nos hace llorar de Clara, pues luego llega este señor a principios del siglo XX y empieza a pensar en ascensores. Todo esto es guapísimo. Entonces, este señor dice un día, ¿qué pasa si yo estoy en un ascensor y tengo muchas cosas alrededor y el ascensor lo dejo caer libremente en el seno de un campo gravitatorio? Él sabía que estaba eso del principio de equivalencia, que ya lo había enunciado Galileo, y es que todos los cuerpos sienten la misma aceleración cuando caen en el seno de un campo gravitatorio. Es decir, que todos esos objetos, si imaginamos que esa caja es un ascensor que está cayendo, todos esos objetos están cayendo con la misma aceleración, con lo cual entre ellos todos se ven flotando y libres de fuerzas. Si tú estás en ese ascensor, estás literalmente flotando. Eso quiere decir que para esa observadora que está ahí dentro, la gravedad ha desaparecido si ese ascensor está cayendo libremente en el seno de un campo gravitatorio. Eso es guapísimo. Bueno, tiene puntos complicados porque si hay suelo debajo, pues llega un momento en que se te viene toda la inercia encima y duele. Y eso duele. Luego también pensó, dice, bueno, ¿qué pasa si estoy en un universo donde no hay nada y cojo ese ascensor y yo lo acelero hacia arriba con una determinada aceleración? Pongamos por caso 10 metros partido por segundo, que era la gravedad en mi instituto. En el de al lado, que era concertado, era 9,8. ¿Y en el privado? En el 9,81. Pero en el mío, que era público, era 10 metros partido por segundo. No me da gracia. Este existe y no me ha hecho gracia, pero sí que... Bueno, pues entonces, claro, él dedujo, dice, claro, si el ascensor está acelerando, pues la observadora sentirá la aceleración hacia arriba de manera que ella se pega hacia el suelo. Y lo que sentirá, de hecho, es una fuerza de gravedad. Si tú le preguntas, dirá, estoy en un campo gravitatorio. Claro, no del todo, porque dijo, claro, en el campo gravitatorio, lo que vería esta observadora, si estuviera en un campo gravitatorio de verdad, sería que en esta situación, lo voy a hacer aquí. En esta situación, los cuerpos todos caen paralelos unos a otros. Sin embargo, si estudiamos esta situación, que lo vamos a hacer ahora, la cosa cambia. Y claro, si uno repasa estas tres cositas, puede llegar a entender por qué Einstein acabó deduciendo que la gravedad solo era una manifestación de la geometría dinámica del espacio-tiempo. Ojito. Y que la teoría que tuvo que aplicar para poder describir el campo gravitatorio o la gravedad no era otra que la teoría de Riemann. ¡Ojo! El Barbas antes se había inventado una cosa porque sí. Y ahora es otro, no Barbas, pero sí con los pelos así todo despeinado, pensando en ascensores, se da cuenta de que la matemática que necesita ya la había hecho el otro porque sí. Y si lo pensamos un poco es lo siguiente. Si nosotros estamos aquí dentro y, como hemos dicho antes, este ascensor está cayendo en el seno de un campo gravitatorio, el gato, el yunque y la observadora están flotando. No sienten la gravedad. La gravedad ha desaparecido. Si le preguntamos a la de fuera, que tiene un punto de vista global del sistema ascensor, la de fuera te dirá que todo esto está sometido a la gravedad y están cayendo todos con una aceleración que es la aceleración de la gravedad, ¿sí? Es decir, que para esta de aquí la gravedad sí existe y si le preguntamos a esta de aquí dentro, la gravedad ha desaparecido. Exactamente igual que pasa con la curvatura en una superficie, en una variedad esta de Riemann. Si yo estoy en un punto de la variedad, la veo plana, si fuera capaz de estudiar lo que ocurre desde fuera, vería la curvatura. ¡Ojo! Pero aún hay más. Si nosotros aumentamos un poco el ascensor, la observadora vería que todo está cayendo hacia abajo, está flotando, pero de repente, claro, si aquí está la Tierra, la gravedad ¿hacia dónde apunta? Hacia el centro. Con lo cual las fuerzas que están sintiendo el gato es hacia acá y el yunque es hacia acá. Con lo cual la observadora vería que las cosas están flotando, pero se van acercando hacia ella. ¡Ojo!
Si le pedimos a esa observadora, por favor, que vaya trazando la curva que van describiendo los cuerpos a su alrededor, eso es tanto como pedirle que trace las geodésicas. Pero ¿en qué encontraría? Que el gato y el yunque, las geodésicas, ¿cómo son? Curvas. Se van acercando hacia un punto. Con lo cual, la observadora, ¿qué puede deducir? Que el espacio en el que vive es un espacio curvo. Como los de Riemann. Como había dicho Riemann. Así que si tú coges las matemáticas, te vas a la física y encuentras estos hechos en el campo gravitatorio, lo inmediato, bueno, no es tan inmediato, pero ahora sí es inmediato porque ya lo habían hecho Riemann y Einstein, es deducir que la gravedad no es más que una manifestación del espacio-tiempo curvo. Ojo ahí, ¿eh? Esto me flipa. Es que son dos personas, una que se inventó algo porque sí, porque le molaba hacer matemáticas, y luego resulta que la naturaleza va y utiliza eso. Eso es lo sorprendente, eso es lo que me flipa a mí. Eso es lo chulo. Sí, es verdad, es muy bonito que las matemáticas salen un poco, mucha parte de la matemática sale de la cabeza de la gente, de los matemáticos, y luego pues venga al universo y te dé la razón. Y ya el último ejemplo que vamos a poner, ¿no? Este es el último, sí. Ella es Emmy Noether o Emmy Noether, no hemos puesto el nombre ahí, pero yo lo llevo aquí en mi camiseta. ¿Veis? Noether, es que no sé decirlo en alemán. Emmy Noether fue una matemática, bueno, iba a decir una de las mejores matemáticas del siglo XX, pero iba a decir una de las mejores mentes matemáticas, porque fue uno de los mejores matemáticos del siglo XX. Ella era hija de un matemático que no era tan brillante como ella y bueno, fue una persona que desde siempre quiso dedicar su vida a las matemáticas. Lo que pasa que solo le faltaba una cosa para poderse dedicar en cuerpo y alma a las matemáticas, que es que no tenía pene. Y entonces en aquella época a las mujeres tenían prohibido dedicarse a las matemáticas. Pero era tan brillante, fue una estudiante tan brillante, una profesora tan brillante, que la dejaban, por ejemplo, le dejaban dar clases en la universidad. No le podían pagar, porque no podían contratar a mujeres, pero sí podía dar clases. O sea, tú das las clases porque las das muy bien y porque eres muy brillante, pero nosotros no te podemos pagar. Además tuvo la mala suerte o la mala coincidencia de que ella era judía y estaba en Alemania en una época donde también era bastante chungo no solo ser mujer, sino además ser judía. O sea, nunca tuvo una plaza de funcionario ni de nada en la universidad, pero aún así fue una de las mentes... Y ojo que era una de las protegidas de David Hilbert, sí. que es considerado el gran matemático del siglo XX. Bueno, y el propio Einstein decía que una de las mentes más brillantes que había, con las que se había cruzado, era Emmy Noether, pero no, me da rabia que no se le conozca, porque es, bueno, aquí seguro que lo conocéis todos, Emmy Noether o Emmy Noether, o como queréis llamarla, pero si tú vas por la calle y le dices a alguien quién es Emmy Noether, pues pensará que es instagramer o algo así. No, nadie sabe quién es esta mujer y no digo que tenga relevancia de tampoco Hilbert, ¿eh? O sea que te iba a decir, yo si digo por la calle quién es David Hilbert, a lo mejor se creen que es un jugador, ¿no?, de fútbol, pero iba a decir, todo el mundo conoce a David Hilbert y nadie conoce a Emmy Noether, pero es mentira, o sea, tampoco la gente conoce a David Hilbert. Pero sí que déjame que os cuente. Es que no veo bien el reloj. Una anécdota. Yo cuando estaba en la facultad, en álgebra, se estudian los anillos de... Bueno, ella hizo mucho en teoría de anillos, ¿no?, de los anillos de Noether y los teoremas de Noether para anillos. Ahora voy a hablar de otro teorema que no tiene que ver con eso. Y yo me enteré que Noether, el de los anillos de noetherianos, bueno, no sé cómo lo estoy diciendo, no me mires todo el rato, los anillos noetherianos, como yo le llamábamos, bueno, como yo le llamaba, yo no le puse el nombre, se lo pusieron ellos, los anillos noetherianos, Noether y Noether, no sabía que era una mujer, o sea, tampoco me lo había planteado, o sea, que era un prejuicio ya mío. Y entonces, siendo divulgadora, o sea, que estamos hablando ya de una persona con canas, vi Emmy Noether en un blog de divulgación que hablaba sobre ella y dije, ay, se llama Noether, como el de los anillos noetherianos. O sea, que ese es el prejuicio. O sea, que hasta yo, que sí que he estudiado la teoría de Noether, no sabía nada de su vida, bueno, tampoco de Gauss y de los demás, pero quiero decir que es una persona que debería tener un reconocimiento muy, muy grande y me parece que no lo tiene. Y que iba yo a decir de Noether, ya lo he dicho todo, ¿no?, que era una gran matemática, y ella se descolgó con un artículo cuando estaban David Hilbert, que es un crack también. Momento. Me parece de muy mal gusto que no os hayáis puesto todos de pie y hayáis hecho una reverencia cuando sale este artículo. Bueno, es broma. No, pero sí, me parece un poco mal, ¿eh? Cuando Einstein estaba terminando de desarrollar su teoría de la relatividad
relatividad general, se reunía mucho con David Hilbert, con este matemático que ya he mencionado, que era también muy crack y muy potente, y por allí andaba esta señora, estaba Emmy Noether. Y fue ella la que, al cabo de 2 años, ¿no?, después de que se saliera la teoría de la relatividad general, pues sacó este artículo en alemán, donde suelta 2 teoremas que no voy a explicar, son un poco complicados, pero básicamente, lo voy a intentar explicar a ver si me entienden los más jovencitos, es que si tú tienes una fórmula con determinados objetos, como al principio os acordáis de los espacios vectoriales, que tiene distintos objetos que juntos son la solución o dan lugar a una fórmula, si cambio esos objetos por otro y la fórmula sigue siendo válida, es porque dentro de esa fórmula hay algo que se ha conservado, que es invariante. ¿Me he explicado? ¿Sí? O sea, si yo cambio los objetos y la fórmula se sigue manteniendo, algo se ha conservado ahí, algo ha sido invariante, ¿no? Por eso se llama el problema de la invariante. Esos son los teoremas, bueno, ese no es el teorema de Noether, los profesores saben que no sé. Y ese es uno de los teoremas de Emmy Noether, ¿de acuerdo? Y luego hay otro también que es un poquito más complicado. Bueno, pues gracias a estos teoremas de Emmy Noether, que son teoremas absolutamente matemáticos, los físicos se enteraron por qué se conservaba la energía. Bueno, me he explicado tú. El momento y esas cosas que ellos usaban mucho, pero que no sabían por qué. Esto es una cosa que ya en el instituto, ya desde el instituto nos castigan con la energía se conserva, el momento se conserva, ¿no? Esto suena, ¿no? La conservación. Nunca, la energía ni se crea ni se destruye, ¿no? Eso sí os sonará, no ¿no? Se crea ni se destruye. Solo se conserva. Nos lo repiten tantas veces que la verdad es que yo nunca me había planteado que no pudiera ser así. Entonces, llegan un día y me explicaron los teoremas, los 2 teoremas de Noether, el primero, que es el de las leyes de conservación sobre todo, y te quedas flipado. O sea, esta señora en 1918 le explicó al mundo de la física por qué se conservaban las cosas, por ejemplo la energía. Y entonces es tan bonito porque el artículo este no se puede leer, porque está en alemán, claro. Bueno, ahora, ¿quién se lo puede leer? No, sí, se puede Los leer, alemanes igual sí pero lo pueden. no es un artículo fácil, es de álgebra dura. Pam, 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 pam. Y de problemas variacionales y no sé qué. Pero la cuestión está en que luego la traducción a la física es maravillosa. Porque dice, si la física, el comportamiento físico y las fórmulas físicas valen hoy, van a valer mañana, valieron ayer y valdrán dentro de 1000 años, eso significa que son invariantes frente a reparametrizaciones temporales, las leyes de la física son iguales siempre, sí. Pues entonces existe una cantidad, eso es lo que dice el teorema, ¿eh? Además te dice cómo lo calcula, y calculas y te sale una cosa que se conserva en el tiempo. Y esa cosa la miras y dices, esto es la energía del instituto. Ojo, estamos diciendo que si las leyes de la física son invariantes frente a reparametrizaciones temporales, eso quiere decir que la física valga hoy, mañana, ayer, pasado mañana, antes de ayer, y siempre vale, entonces existe una cantidad que se conserva que llamamos en física energía. Dices tú, ¿cómo? Pero es que es más, porque luego te dice, un momento, pero es que si además tenemos que las leyes de la física son válidas en este punto, o en aquel punto, o allí fuera, o en Barcelona, o en Nueva York, o en Alpha Centauri, eso quiere decir que cambiamos el sistema de referencia o hacemos traslaciones. Si las leyes de la física valen en todos los puntos del espacio y tú puedes comunicarte con ellos por traslaciones, entonces hay una cosa que te dice el teorema. Entonces esta cantidad se conserva, entonces tú la calculas, la miras y dices, esto es el momento lineal, en la masa por la velocidad, en el mejor de los casos. Si no hay campo magnético, ya sabéis. Entonces es una cosa alucinante. Lo que nos está diciendo esto es que este teorema, que es una cosa súper algebraica y súper abstracta, tiene unas consecuencias directas para la física increíbles. Pero no solo eso ya te lo explican. Pero es que te va al segundo teorema, que también está ahí, que tampoco es del que menos se habla, y te dice, si tú tienes ciertas invariancias y tienes un conjunto de partículas y se presentan ciertas invariancias que no voy a decir para lo de física, por ejemplo, que se conserve la fase en los estados cuánticos, pero lo típico, pues resulta, ojo, esto es una cosa flipante, que tiene que existir una comunicación entre las partículas, que en física llamamos interacción, que tiene que cumplir estas ecuaciones. Las sacas y son las ecuaciones de Maxwell.
Eso es lo que da lugar a lo que se conoce como las teorías Gauge, que nos explican las interacciones entre partículas. Mira, es que me emociona. Bueno, resumiendo, que este se va de madre. Es flipante. Y sí, pero vamos a perder aquí al público más joven que vienen a recoger sus premios y los vamos a asustar, y todo esto es maravilloso. Lo que pasa es que hace falta unos añitos para estudiarlo, no se aprende en una hora. Resumiendo, de algo, como ya ha dicho Enrique, hasta la saciedad, absolutamente abstracto y algebraico, que salió de la cabeza de Emmy Noether, pues luego explicó un montón de cosas que son tangibles, que podemos tocar, como son experimentar como son las interacciones de partículas o la energía. Y con esto ya que vamos a terminar, ¿no? Básicamente, lo que queríamos mostrar, a los físicos ya sabéis que era así, porque no podéis vivir si nosotros no sois nada, que las matemáticas son una parte muy importante de la física. A los más jovencitos, pues convencerlos de que evidentemente la física y la matemática, no siempre, pero... bueno, quiero decir, los matemáticos sabemos hacer cosas y los físicos, pero al revés no, eso es lo que quería decir, no sé cómo decirlo, que si estudiáis física, pues vais a tener una relación muy, muy fuerte con las matemáticas. Los matemáticos podemos hacer otras cosas, incluso trabajamos con biólogos y tal, ¿no? Y con químicos. Un saludo a mi amiga Adela, que está por allí. No, los físicos no. No. Los físicos no trabajan con nadie. Quiero decir, no, era una broma, que las matemáticas es... las matemáticas y la física, pues la una sin la otra, sin ellas no son nada. Y es una... Y bueno, en el siglo XXI hay mogollón de teoremas que se están probando gracias a que los matemáticos se han dado la vuelta ya después de 100 años, que llevaban, no queremos saber nada de la física, nosotros que somos súper abstractos. Ahora se han dado la vuelta y han descubierto que hay un mundo nuevo ahí que se llama teoría cuántica de campo, y están probando teoremas con eso. Edward Witten es el único físico que tiene... la medalla Fields. Es verdad. Por demostrar... Pues nada, lo dejamos por aquí, y a los más jovencitos os animo. No me animo. interesa hablarlo. Venga. Es que es la hora. Ah, es la hora. Sí, es que tú no ves el reloj, pero Bueno, yo tampoco, pero yo hago así, mira, más o menos para que den tiempo a dar los premios. Que muchas gracias por escucharnos y que esperamos eso. ¿Le has puesto gracias, hijo? Bueno, ahí arriba pone muchas gracias, que lo ha puesto Enrique muy lejos, y que os animamos a que estudiéis matemáticas, porque como sabéis, la carrera del futuro y ahora está de moda y tal, y si no, pues física. La física no. Venga, muchas gracias, de verdad. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Seguro que sí. Los chicos y las chicas que están por allí. Venga. Hola, buenos días. Primero, muchas gracias, me ha gustado mucho la charla. Y quería preguntar, porque sobre todo a lo largo de la charla hemos visto cómo los físicos se benefician de las matemáticas en sí, pero me ha parecido muy interesante eso, que lo último que habéis apuntado sobre que se han conseguido demostrar teoremas matemáticos gracias a la teoría cuántica de campo, y quería preguntar si sabéis o conocéis más ejemplos en los que las matemáticas también se beneficien de la física, porque no se me interesa. Claro. ¿Y hace falta? Sí, venga. Que si no, no se graba. Que, bueno, el primero fue Newton, que creó el cálculo infinitesimal porque estaba estudiando movimiento y la gravedad. Luego tenemos... y ya está. Y luego ya... No se me ocurre ahora ninguno. ¿A alguien se le ocurre alguno? La teoría de grupos, es verdad, la teoría de grupos. Que Wigner desarrolló la teoría de grupos, entre otros muchos, explicando la simetría de los cuerpos primero, y después, cuando llegó la mecánica cuántica, y dijeron, oh, madre mía, esto... Pero no, o sea, la teoría de grupos ya existía, ¿no, Clara? Pero, claro, en el sentido... No, pero digo en el... Bueno, venga, una cosa que va a doler más. La teoría de los espacios de Hilbert la desarrolló von Neumann en un libro que se llama Fundamentos de la mecánica cuántica. ¡Oh! Sí, bueno, es que él lo llamó espacios de Hilbert porque Hilbert era profesor suyo.
Pero él fue el que lo formalizó todo ahí. Hombre, que von Neumann era matemático o físico. Físico. Entonces... Él le pegaba a todo. Él era un tío listo que pensaba que todos los demás eran idiotas. Pero sí, mira, de todo. Espacios funcionales de esto han desarrollado. La teoría de grupos no la definieron los físicos, pero el tirón gordo fue en física. ¿El tirón gordo? ¿Espacios de Lie? O sea, los grupos de Lie y todo el rollo. Mira, el Sophus Lie definió los grupos, pero después los que han hecho las teorías de representación y no sé qué y no sé cuánto han sido de física. Hombre, claro, pero no, por tu culpa, ¿no? Esto es así. Esto es así. Tú hazme caso a mí, que ellos son muy suyos. La álgebra de Lie la han desarrollado los físicos, está clarísimo. Y luego han desarrollado cosas, por ejemplo, herramientas que son, por ejemplo, la supersimetría. Eso ha dado lugar a toda una batería de resultados matemáticos que han sido aplicados ahora a problemas de teoría de nudos, de problemas de topología en dimensiones bajas. Por ejemplo, este señor, el Edward Witten, empleando teoría supersimétrica, que tiene una cosa que se llama teoría cuántica de campos topológicas, pero es teoría cuántica de campos, pues desarrolló unas formulitas que te permitían calcular las dimensiones de unos determinados espacios con nudos y no sé qué, que son los invariantes de Donaldson. Suena muy raro, pero está chulísimo. Eso es muy guapo, de verdad. Y fíjate si fue guapo que le dieron la Fields. Es el único físico que tiene la Fields. ¿El único físico que tiene la Fields? Sí, claro. La medalla Fields es uno de los premios que se da. De los premios gordos. Pero sí, hay muchas. Y ahora hay más, porque ya ahora los matemáticos se han dado cuenta de que a lo mejor no pueden estar todo el tiempo en la abstracción completa. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla. ¿Las matemáticas se inventan o se descubren? A ver, ¿hasta cuándo tenemos? No lo sé. O sea, yo creo que hay, no iba a decir 50-50, no. Hay una parte que se inventa y una parte que se descubre, ¿no? Evidentemente, hay una parte que lo hemos visto, ¿no? Que te inventas. Riemann no estaba pensando en describir la curvatura del espacio-tiempo, él estaba a su bola, ¿no? Y estaba extrayendo y luego pues resulta que estaban ahí. Entonces, la ha descubierto, bueno, se las ha inventado, pero luego ha servido para explicar el universo tal como lo entendemos, algo que cambie. Saquen otra teoría, vosotros una teoría. ¿Me diga que me han preguntado a mí? Yo también quiero... Ahora te doy el micro. No, a mí no me llamas conectada a charla, ¿eh? y es broma. No es broma. Y luego, o sea, hay una parte que se descubre y otra parte que se inventa. Pero ahora mismo no caigo en ninguna matemática que haya sido inventada que luego no haya sido aplicada. Los números complejos. Aplicada luego, pero sí, eso fue, pero inventado. Inventado que luego no se haya Vamos a ver, aplicado. la matemática. ¿Qué parte de las matemáticas son naturales? ¿Qué dices tú? Esto lo hemos descubierto. Pues está, tengo una oveja, tengo otra, pues voy a decir que tengo 1, 2, 3, los números naturales. Estaban ahí, ¿no? Porque contamos cosas. Luego te diste cuenta de que si tenía una oveja y te daban otra, ahora tenías 2 ovejas. La suma también es una cosa natural. Si yo tengo 2 ovejas y 2 ovejas y 2 ovejas, dices 2 por 2 por 3, 6. Pues la multiplicación, que es sumar muchas veces, pues también es natural. Pero ¿y los irracionales? ¿Y la integral? No, la irracional. ¿Y las series de... Intenta medir la diagonal de un cuadrado de lado 1. Claro, lo más natural del mundo. Claro, eso es una medición, ¿no? Cuando mides el lado de la diagonal para medir terrenos. ¿Y los conjuntos para compactos? Eso no sé ni lo que son. Pues por eso. No, por eso digo que llega un momento en que ya se pierde y dices tú, ya con estas reglas básicas me quedo corto. Voy a inventarme más cosas. Sí, pero las racionales salen de forma natural y pi sale de forma natural cuando intentas medir un círculo. Todo lo que son números, pues posiblemente podremos encontrar alguna razón psicológica, pero hay cosas que yo que sé, las funciones hipergeométricas, el primero que las definió dijo, voy a resolver esto y me han salido estas 2 exponenciales, voy a llamarlo esto seno hiperbólico. Pues muy bien, pero ¿eso qué es? Lo flipante de eso es que después vas a hacer relatividad especial y te sale geometría hiperbólica y seno hiperbólico por todos lados y coseno hiperbólico. Es que eso es alucinante. Pero si es que a mí me parece que es más bonito que os la inventéis, porque es que os inventáis una cosa muy chula. No conozco ninguna rama de la matemática que no haya sido capaz alguien de aplicarla a algo. Y si existe, ya se aplicará en el futuro. Es que es guapísimo. Los complejos. Dices tú, eso es los complejos, ¿esto qué sirve? Para resolver ecuaciones. Fijaros tú,
x al cuadrado igual a menos 1. ¿Esto lo podemos resolver? No, esto no se puede resolver. Sí, vamos a inventarnos la y, que y al cuadrado sea igual a menos 1. ¿Pero por qué? Porque sí, porque me quedo más tranquilo si lo hago así. Eso fue lo que pasó. No lo sé, pero sí, más o menos, sí. Y ahora dile tú a un ingeniero de estos de telecomunicaciones que le quita los complejos, a ver qué hace, se corta las venas. ¿No? ¿O no? Es que los complejos en electrónica, en cuántica, en no sé qué, salen complejos todo el rato. Dices tú, pero esto, por Dios, ¿esto quién lo ha hecho? Es precioso esto. Esto podríamos estar hablando horas, pero no estamos aquí. Tengo otra. Para Enrique. ¿La materia oscura es el éter del siglo XXI? No creo. Porque la materia oscura la podemos medir. De hecho, la podemos ver. Hay fotos de materia oscura, gravitatorias. O sea, ¿La que energía? sabemos que está ahí. ¿Qué? ¿La energía? También sabemos que está ahí. Bueno, sabemos que hay un efecto que, si nos creemos la relatividad general, tiene que venir producido por una energía que tiene que tener unas determinadas propiedades que no son ajenas. O sea, tiene que existir una energía que produzca repulsión gravitatoria. Pero eso ya sabemos que existe. De hecho, lo podemos crear en el laboratorio, a muy pequeña escala, pero se puede hacer. Ahora, o sea, es que el concepto de éter era una cosa de... Es una cosa que es súper resistente, no sé qué, pero intangible, no se puede tocar, no se puede oler, no sé qué. Claro, que si le pones todas las propiedades que te vienen al pelo, pues eso es teología. Le pongo todas las propiedades que me vienen bien. O sea, es un material que presenta tanta resistencia al movimiento que las ondas se pueden propagar a 300.000 kilómetros por segundo. Pero luego es intangible. Si tú haces así, no lo notas. Hostia. Pero la materia oscura es innegable, porque tenemos una acumulación de evidencias que no puedes negar que existe. Otra cosa es que no tenemos ni idea de qué es, pero sabemos que está ahí, y eso es lo bonito. Ahora solo tenemos que descubrir qué es. Vosotros, claro. Muchas gracias. ¿Más cuestiones? ¿No? Bueno, pues agradeceros de nuevo la charla y bueno, con esto pues damos paso a la segunda parte del acto, que es la entrega de premios al concurso de vídeo. Voy a pedir Vamos a poner en primer lugar un pequeño vídeo de una pequeña presentación de los vídeos que se han presentado.
Bueno, supongo que todos habréis visitado el canal de YouTube de la Facultad de Innovación Docente, habéis visto los vídeos, los habéis disfrutado, los habéis votado. Bueno, decir que el jurado lo ha tenido muy difícil, el jurado que le tenemos que agradecer, digamos, la dedicación que le han tenido y el haber sabido, entre todos estos fantásticos vídeos, pues decidir cuáles han sido los ganadores. El jurado, con Alberto Pérez Izquierdo, aquí presente, Antonio Moro, que no lo veo por aquí. Ah, sí, allí lo veo también. y Pepa, que no ha podido venir. Bueno, al menos vienen dos para llevarse las collejas por si no se sienten. Bueno, pues vamos a dar los premios, ¿no? ¿Por qué orden lo hacemos? Ah, que lo tenías preparado. Venga, bueno, por favor, Clara y Enrique, venís, sois vosotros los que deis los premios, ¿no? Y así ellos tendrán una imagen de posteridad. Eso, espérate, bueno, el premio para el mejor vídeo por parte de los institutos, pues ya me lo han quitado. Miguel Sánchez y Antonio Herrera, del Instituto Botánico San Fernando, Cádiz. Bueno, pues nada, deciros que este ha sido un trabajo que hemos presentado en la Feria de la Ciencia de Sevilla, que lo han desarrollado los alumnos de tercero y cuarto de eso. Entonces, nada, consistía en hacer 4 o 5 experiencias relativamente sencillas, en las cuales pues hemos trabajado el concepto de centro de masa, relación con el equilibrio, y bueno, para el hecho de darle un poquito más de prestancia, ¿no? Pues nosotros pensamos que si tú quieres vender algo tienes que envolverlo, en fin, ¿no? Lacito, papel celofán, tú sabes. Entonces la forma que tenemos nosotros de a traición introducir los conceptos es que la exposición los niños lo hacen en verso. Lo hacen en plan, como si fuera un romancero, ¿no? de Cádiz. Y bueno, pues por lo menos ellos se divierten mucho. Y bueno, sí, claro, aprende evidentemente, ¿no? Y bueno, pues parece que eso pues a la gente como que le llama más la atención, ¿no? Y pues a traición pues les metemos un poquito también pues exactamente, que no te digo nada. Así que nada, nos enteramos de que había este concurso, pues nos presentamos y nada, ¿no? Un auténtico honor para nosotros. Venga, muchas gracias, Antonio y Miguel. Sí, bueno, el premio para las redes sociales obtenido por votación popular ha sido para Miguel Moreno Muñoz con su tren electromagnético del Instituto Vicente Alexandre. También viene el técnico audiovisual, que tiene su mérito. Sí, ahora. Pues este proyecto lo hicimos en la Feria de la Ciencia junto con otro proyecto de Puente, en el que intentamos recrear una Sevilla tecnológica, ¿no? Y pues uno de los elementos que tenía era un tren electromagnético que funcionaba mediante la ley de Lenz-Faraday, ¿no? Que puede parecer impresionante, ¿no? Pero al final, según he entendido yo, que no soy experto ni mucho menos, es también una consecuencia de la conservación de la energía, ¿no? La energía eléctrica puede pasarse energía magnética
y al revés. Y pues jugando un poco con carga eléctrica conseguimos hacer un puente, o sea, un tren autopropulsado, ¿no? El audio pues no se pudo hacer mejor porque lo grabamos en la Feria de la Ciencia, pero hemos trabajado mucho tanto en este como en el del Peltier. Bueno, la parte del proyecto va integrado con unos puentes que hicimos con ayuda de, bueno, con consejos de Antonio Concha, profesor de la Escuela de Ingenieros, experto en construcción de puentes. No sabíamos que iba a venir al instituto, cuando se presentó allí no creíamos que iba a venir el mejor constructor de puentes de España. Y bueno, que viniese a vernos al instituto, pues nos ayudó a tener una idea, pues yo soy biólogo, yo no sé, para poder hacer los puentes he tenido que leer mucho. Uno de los puentes, o los dos puentes, que se van a mejorar el año que viene y se le va a hacer un circuito entero, se prometió regalar a la Facultad de Física para que lo tenga aquí, porque parece ser que le gustó mucho. Lleva fractales, lleva muchísimo trabajo. Se construyó también parte en el Fab Lab, con diseño con AutoCAD, o sea que el trabajo, bueno, a mí me ha dado 8 polvos en la Feria de la Ciencia como todos los años, y el año que viene ya veremos si voy, pero sí intentaremos estar aquí otra vez en el concurso de física, de los vídeos de física, con algún otro experimento que tengo por ahí, que como soy biólogo me cuesta mucho más trabajo y tengo que leer muchísimo más. Y bueno, que sepáis que lo más contento y lo más orgulloso estoy es de mis alumnos, uno de los cuales su pasión es la física, y por él me alegro triplemente porque va a entrar en física con el mejor pie posible, que es Miguel. Muchas gracias, Miguel. Y ya el último premio para alumnos de la Facultad de Física. Es para Alejandro Martínez Foronda por fenómeno de reflexión, absorción y disipación de ondas electromagnéticas. Se está puesto en los créditos también es Paula, que me estuvo ayudando tela. Que la verdad es que, o sea, tenía muchas ganas, no sé si habéis visto el vídeo, pero tenía un montón de ganas de hacer un láser y tenía la curiosidad esa de que si con un láser se podría conseguir el efecto de que quemase ciertos colores y otros no, por decirlo de forma sencilla. Y me sorprendió, vamos, la cantidad de tiempo que tuve que echar investigando para profundizar un poco en los conceptos que había alrededor de por qué la luz calentaba un color y luego el otro no, por qué cambiaba en la estructura del globo, que le hacía cambiar el color y le hacía cambiar el ratio de absorción o disipación de la energía electromagnética que le llegaba. Bueno, en fin, que me metí en un berenjenal más gordo del que me pensaba al principio, pero bueno, parece que el resultado al final no ha estado mal. Gracias. Bueno, pues ya con esto concluimos el acto. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y bueno, pues cerramos el ciclo y ya estamos esperando a que comience el año que viene. Venga, muchísimas gracias.